Listo, ahora estamos grabando. Entonces, la regla matemática de la regla de la cadena es la que debemos usar cuando queremos derivar una función que está escrita como una composición de otras dos funciones. Bien, o sea, cuando estamos encontrando la derivada de una función compuesta. Y la definición dice, sean g y h dos funciones que tienen derivadas independientemente, y sea f una función que es la composición de las dos, g evaluada en h. Entonces la derivada de f la podemos encontrar con la siguiente fórmula, que es esta de acá, que lo que dice es derivar la función externa, evaluar la función interna y multiplicar eso por la derivada de la función interna. Bien, consideremos entonces un ejemplo. Tenemos esta función g que es 7 elevado a x, una función exponencial, y otra función h que es una raíz de x. Su composición tiene forma algebraica 7 elevado a raíz de x, y la derivada, siguiendo la regla de la cadena, es la derivada de la función externa, que es 7 elevado a x, que la derivada es 7 elevado a x por logaritmo natural de 7, pero en vez de poner x, ponemos la raíz de x porque tiene que ser evaluada en la función interna. La función interna era raíz de x. Y eso multiplicado por la derivada de la función interna. Y en este caso tenemos la derivada de raíz de x, que es 1 partido en 2 veces raíz de x. Así que esta monstruosidad de función completa es nuestra, la derivada de la función compuesta. Bien, vimos muchos ejemplos más con los tipos de funciones principales que nos vamos a encontrar. Este es un exponencial. Y el resto de ejemplos no les dan las funciones por separado, sino que les dan toda la función junta, y ustedes tienen que encontrar cómo es que se construye esa función como una composición de otras dos funciones. Pero por lo general va a ser bastante sencillo, porque hay siempre la función externa, que va a ser de los 4 tipos de funciones que hemos visto: potencia, exponencial, raíz o logaritmo. Bien, entonces aquí tenemos una función potencia, x al cubo, que es lo de más afuera. Recuerden que habíamos hablado de esa técnica, identificar qué es lo de más afuera y lo de más adentro. Lo de más afuera es el x al cubo, lo de más adentro es el x al cuadrado más 3. Entonces, esta función se puede escribir como una composición de dos funciones. Una función va a ser x al cubo, pero eso se va a evaluar en nuestra función interna, que es x al cuadrado más 3, como aparece acá. Entonces, la derivada de nuestra función va a ser la derivada de nuestra función externa, que es x al cubo. Esa derivada es 3x al cuadrado, pero evaluada en mi función interna, que es x al cuadrado más 3, por 2 elevado a x. Que es de 2 elevado a x, ¿de dónde viene? Es la derivada de x al cuadrado más 3. También vimos un ejemplo con una función raíz, que aquí tenemos raíz de 1 menos x más x al cuadrado. Bien, aquí de hecho está explícitamente mencionado lo de la función externa o función paraguas. Me dan un momento para ir a buscar esto en el... Aquí está. Ya. Para poner esto en una página por separado. Ahí sí. Entonces la función externa o la función paraguas que habíamos dicho era la raíz en este caso, y todo lo que está dentro de la raíz va a ser nuestra raíz interna. Así que la derivada va a ser, perdón, la composición va a ser g, que es la raíz, evaluada en el polinomio que está ahí adentro. Por lo tanto, esa es la composición completa, y así entonces la derivada de la función compuesta es la derivada de la raíz, que es 1 partido en 2 raíz de x, evaluada en la misma que está dentro de la raíz, por la derivada de lo que estaba dentro de la raíz. En este caso es la derivada del 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1, y la derivada de x al cuadrado es 2x. Reordenando entonces nos queda que esta es la derivada completa de la función. Y lo mismo finalmente con el logaritmo. El logaritmo es logaritmo de raíz de x más 3. Si encontramos las funciones por separado, la primera va a ser función logaritmo, que la derivada es 1 partido en x, pero en vez de esa función va a ir evaluada en raíz de x más 3 por 1 partido en 2 raíz de x, que es la derivada de la función interna. Y luego hacemos la multiplicación y llegamos a esto de acá. Finalmente, el último ejemplo estaba con esta función de acá, 3 elevado a x al cuadrado menos 2x, con cada uno de los pasos que hemos ido detallando. Bien, identificar las dos funciones,
Una de ellas siempre va a ser potencia raíz exponencial o logaritmo, que es la función externa, y dentro de la función puede ir a una un poco más compleja. Aquí está la función externa de derivarse con respecto a x, entonces 3 elevado a x, la derivada es 3 elevado a x por logaritmo natural de x, y lo obtenido debe evaluarse la función interna h, que la función interna h aquí teníamos x al cuadrado menos 2x. Luego la función interna se deriva a x, se deriva con respecto a x, obtenemos 2x menos 2, y luego se multiplica para encontrar la derivada total. Bien, entonces aquí habían quedado dos ejercicios que debían encontrar ustedes, los que debían, perdón, encontrar ustedes la derivada utilizando justamente esta regla, bien, la regla de la cadena. Y el primero era el logaritmo de x al cuadrado menos 1. En este caso la función interna es x al cuadrado menos 1 y la función externa es el logaritmo, derechamente. Vamos a comenzar a sacar algunas personas al azar en este momento. Entonces somos 19 personas, increíble, muy poca gente. Vamos a comenzar, yo creo, a poner la asistencia dentro de la evaluación. Y vamos a nuestro Random Number Generator, nuestro generador de números aleatorios, del número 1 al 19. Le voy a pedir, por favor, a la profe Claudia que me diga quién es la persona número 17 en su lista. No escucho a la profe Claudia. Tiene habilitado el micrófono, pero no me sale que está hablando. ¿Seré yo? No, nada todavía. Pero vamos a probar. Ahí sí. No sé. No. Escucha la lucera. No sé, pero se pueden desmutear. Tampoco. Ahora sí. Ahora Sí. Ahora sí. Sí. Hola Lucas, ¿qué quería decir? Nada, le iba a decir que la profe Claudia había enviado un mensaje por el chat, por eso. Ya. Ok, gracias. Perdón, había lo tapado el había chat puesto con en el el... chat, como no me escuchaban. Pero Perdón. salió Simón, Bueno, Simón Muñoz. súper. Muchas gracias. Entonces, Simón Muñoz es quien nos va a ayudar a resolver esto. Bien. Simón Muñoz puede participar vía chat o vía micrófono, como le salga más cómodo. En este problema en particular, en el que vamos a encontrar la derivada de esta función, que es el logaritmo de x al cuadrado menos 1, ya hicimos lo que típicamente, o lo que yo considero que puede ser más complejo para ustedes, que es separar la función entre la parte interna y la parte externa. Bien, que en este caso la parte externa es logaritmo natural de x, y la parte o la función interna es x al cuadrado menos 1. Bien, me gustaría saber si Simón tiene alguna duda todavía con respecto a esa separación. ¿No? Ya, súper. Según lo que entiendo, es que si queremos sacar la derivada en conjunto, primero tenemos que sacar la derivada de las dos partes del conjunto, básicamente. Sí, es bueno hacer eso. Bien, ahora les voy a mostrar muy parecido a lo que hacíamos cuando teníamos la regla del producto o la regla del cociente. Entonces ahora vamos a organizarlo de manera similar. Bien. Entonces esas funciones y sus derivadas son. Aquí vamos a poner alinear la función externa es logaritmo natural de x. Vamos a tener la derivada de g con respecto a x, que no sabemos todavía cuánto es. Vamos a tener h, que es x al cuadrado menos 1. Y vamos a tener la derivada de h con respecto a x. Ya. Entonces ahora voy a hacer que aparezcan esos cambios. Súper. Entonces ahí tenemos anotado más, de manera un poco más ordenada
nuestras funciones que ya estaban anotadas en el enunciado. Bien, entonces, Simón, ¿cuáles son las derivadas? O sea, ¿qué debería ir en los espacios vacíos que quedaron ahí? Ok, entonces primero tenemos que sacar la derivada de logaritmo de x. Muy bien, ¿y eso cuánto es? Logaritmo de x por x. Ya, eso no es correcto. ¿Por qué dijiste que era eso? Lo confundí con lo otro que era que incluía era el con potencia incógnita. ¿A qué te refieres con lo de potencia incógnita? Sí, disculpe, espera un momento. No hay problema. Era Bueno, otro. Bueno, ya, no te preocupes, yo por mientras voy a ir ¿qué tanto más arriba está? Está bastante más arriba, creo que debería mostrar un marcador en algún momento. En algún lugar, ya. Pero si nos vamos más arriba, vamos a llegar eventualmente, a una tabla de derivadas que teníamos. Aquí está, derivada de una función logarítmica. Bien, en el caso de la función logarítmica del logaritmo natural, su derivada es 1 partido en x. Bien, que de hecho es de las derivadas más sencillas que existe, al menos para la memoria. Bien, entonces vamos a volver donde estábamos. La derivada de logaritmo natural de x es entonces, vamos a poner acá, 1 partido a 1 partido en x por x. logaritmo de x. No, es solamente 1 partido en x. Eso es lo que acabo de decir. Bien. Y luego tenemos la derivada de x al cuadrado menos 1. ¿Cuánto es eso? Tendría que ser 2x más o menos. 2 por x. Exactamente, nada que más o menos, es exactamente eso. Porque 2x. primero Bien, tenemos que sacar porque la derivada de cada uno de los elementos. La derivada de x al cuadrado sería 2x y el del 1 bien, sería 0. Menos 1 exactamente, sería... porque es una constante. Súper, muy bien. Entonces aquí tenemos las derivadas y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos las derivadas, entonces esas opciones y sus derivadas están anotadas acá abajo. Entonces, aquí lo voy a poner auto. Una vez que obtenemos las derivadas, armamos la regla de la cadena. Entonces, para a la regla de la cadena, recuerden que teníamos varias partes. ¿Cuáles van a ser esas partes? Es la derivada de la función de afuera, que sería esto que obtuvimos acá, evaluada en la función de adentro. O sea, sería 1 partido en x, pero en vez del x va a ser x al cuadrado menos 1. Porque en todos los lugares donde se obtiene x, ustedes tienen que considerar esto como si fuera una función, y de hecho esta es una función de x, y esa se evalúa en x al cuadrado menos 1. Así que eso va a ser 1 partido en x al cuadrado menos 1. Multiplicado por, en un momento, entonces esto va a ir multiplicado por la derivada de lo que estaba afuera, que era 2x. O sea, de lo que estaba afuera, perdón, de la función interna. Excelente. Y eso si lo reordenamos, pasando el numerador, o sea, el número que está multiplicando el numerador va a ser 2x partido al x al cuadrado menos 1.
Bien, entonces ahí termina el ejercicio. Esa es la derivada de esta función y tal como lo hemos hecho otras veces, lo que vamos a hacer es, esto puedo cerrar, lo que vamos a hacer es comprobarlo con nuestra paginita amiga Wolfram Alpha. Entonces en Wolfram Alpha definimos esto como una función logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. Entonces tiene esta derivada que está justamente acá. Esto es x dividido en x al cuadrado menos 1, lo mismo que obtuvimos previamente. ¿Sigue bien? Estamos haciendo las cosas bien. Entonces recuerden que para encontrar cuál es la derivada de una función por la regla de la cadena, lo que ustedes tienen que hacer es separar esa función en las dos funciones que la constituyen. Siempre vamos a tener una función externa, que en este caso es un logaritmo, en otros casos va a ser una potencia, en otros casos va a ser una raíz, en otros casos va a ser una exponencial. Y la función interna, que es lo que está adentro, o que sirve como argumento para cada una de esas funciones. En este caso era logaritmo natural de x, la función externa, y la función interna era x al cuadrado menos 1. Luego, derivamos cada una de esas funciones. La derivada del logaritmo natural es 1 partido en x, la derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x. Y finalmente lo que hacemos es, para obtener la derivada total, ponemos la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Recuerden que esa es la fórmula. Vamos a ir un poquito más arriba donde tenemos efectivamente anotada la fórmula. Es la derivada de la función externa de g evaluada en h por la derivada de h. Bien, entonces 1 partido en x evaluada en x al cuadrado menos 1, o sea que en vez de poner x ponemos x al cuadrado menos 1, por la derivada de h, que es 2x, así que eso va a ser 2x dividido en x al cuadrado menos 1. Bien, lo dejo un momento ahí para que lo copien si es que lo están copiando. En caso de que tengan alguna duda, pueden aprovechar de preguntar también por medio del chat, o si es que quieren preguntar por medio de audio, levanten la mano. Lo dejamos ahí un momento. Y voy a aprovechar de bajar un poquito acá porque se puede ver cuál es el siguiente ejercicio para que quienes tengan ánimo y que sepan cómo se puede responder, puedan comenzar a responderlo. ¿Ok? Por mientras voy a, si ustedes tienen alguna duda, recuerden que lo dejen en el chat, y por mientras voy a comenzar a anotar la resolución de este ejercicio. Y tengo una pregunta, Isaac dice dh, paréntesis x significa derivada de h de x. No solamente eso, sino que tiene que ir también con la otra parte, que es el de x de abajo. ¿Bien? Es dh dividido, entre comillas, se anota como una fracción, pero recuerden que no es exactamente una fracción. dh dividido en dx. Bien, dh dividido en dx es igual a 2 elevado a x. Paolo, que se había quejado de problemas de internet, en realidad no se había quejado, que había sufrido de problemas de internet todo el día, dice que al fin llegó el internet, así que súper, muy bien. Espero que no sigan teniendo más problemas con ese maldito BTR del infierno. Muy bien, entonces, veamos la resolución del segundo problema que tenemos acá. Tenemos que nuestra función es raíz de 1 partido en x,
En este caso, la función externa es una raíz, entonces lo anotamos acá, g de x igual raíz de x, y la función interna es todo lo que está dentro de la raíz, o sea, h de x igual 1 partido en x. Por lo tanto, lo que debemos hacer ahora es anotar esas funciones y sus derivadas, que es lo que vamos a hacer ahora. Begin align. Vamos a tener g de x va a ser tal función y h de x va a ser otra función. Y nuevamente vamos a ir a nuestro random number generator para elegir a alguien. Ups, h de h, nada que ver, h de x. Somos 23 personas, así que si la profe Claudia por favor me ayuda nuevamente. La persona número 15. Gracias. Tengo que desconectar mis audífonos para que me puedan escuchar. Qué extraño. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Osvaldo San Martín. Ya, excelente. Osvaldo San Martín. Puede interactuar por medio de el chat o por medio del micrófono. Sí, nuevamente le toca a Osvaldo. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar aquí las dos funciones que teníamos antes, que era una raíz y lo otro es lo que está acá dentro de la raíz. Bien. Súper. Entonces, Osvaldo, me gustaría que me dijeras si te acuerdas cuáles son las derivadas de estas funciones o bien cómo es que se pueden encontrar las derivadas de esas funciones. Cuando dice no se acuerda mucho, ¿cómo podríamos refrescarle la memoria? ¿De qué sí se acuerda, Osvaldo? Ya. No hay ningún problema en eso. Lo que podemos hacer en ese caso es usar nuestra memoria y ya. Ustedes pueden buscar, hasta a esta altura, ambas derivadas las hemos encontrado eventualmente. Así que podrían ustedes revisar en sus apuntes cuáles son. Si es que ustedes no las recuerdan, pueden usar el hecho de que tenemos este paquete importado acá, no me encuentro, de que ambas se pueden escribir como una función potencia y usar la regla de la derivada de la función potencia. Bien, no lo tenía. Tenemos un momento. Use package extract. Ahí sí. Ahí sí, ya. Entonces, ustedes pueden usar el hecho de que ambas funciones pueden escribirse como una función potencia y usar la regla de la derivada de una función potencia, que recuerden es baja el exponente y se le resta 1. Entonces, la derivada de g es entonces 1/2 de x elevado a menos 1/2. 1/2 x elevado a menos 1/2. Y este x elevado a, perdón, 1/2, nada que ver, 1 partido en x. Mil disculpas. 1/2 por x elevado a menos 1/2. Y esa derivada es, perdón, eso está anotado ahí, lo podemos escribir como lo hemos hecho otras veces, que eso va a ser 1 partido en 2 raíz de x. Bien, que esa es una derivada que de hecho va a aparecer harto porque muchos problemas que vamos a hacer en esta parte de la materia van a involucrar raíces cuadradas.
Así que ustedes podrían aplicar eso de memoria, si es que así lo quieren. Mientras que h, cuando lo derivemos, va a ser menos 1 por x elevado a menos 2, o equivalentemente menos 1 dividido en x al cuadrado. Que es de ahí, que quedó horriblemente mal alineado. Ahí sí. Bien, entonces ya tenemos nuestras funciones. Tenemos que ahora pasar a armar la regla de la cadena. Una vez con nuestras funciones constituyentes, me gustó esa palabra, funciones constituyentes identificadas y sus derivadas encontradas, armamos la regla de la cadena. ¿Qué quiere decir armar la regla de la cadena? Lo mismo que hicimos en el paso final del ejercicio anterior, juntar todo lo que necesitamos. Entonces, eso de ahí va a ser la derivada de g evaluada en h, o sea, 1 partido en 2 raíz de x, evaluado en 1 partido en x. Eso va a quedar muy raro, pero lo vamos a hacer. Fracción 1 partido en 2 raíz, pero no va a ser raíz de x, sino que va a ser raíz de 1 partido en x. No lo vamos a resolver del todo, pero... O ahora no lo vamos a resolver del todo, yo lo voy a dejar como tarea en caso de que lo quieran resolver. 1 partido en 2, pero recuerden que se reemplaza la x con la expresión de h, que va a ser 1 partido en x, por la derivada de h con respecto a x, o sea, por paréntesis menos 1 partido en x al cuadrado. Wow, es una locura esto, un poquito, sí, un poquito, pero quienes tengan más habilidades para el álgebra pueden darse cuenta de que esto se puede simplificar, de hecho. Bien, porque este raíz de 1 partido en x, aquí ustedes se están dividiendo por una fracción y esto se puede simplificar de manera muy elegante, así que si es que le quieren, y esto de hecho lo vamos a terminar en la primera sesión de mañana, si es que quieren pueden desarrollar esto ahora o fuera del horario de clase más tarde para que vean si es que pueden llegar a una expresión un poco más simplificada a esto. ¿Y a qué deberían llegar? De hecho lo voy a anotar acá, tarea informal para la casa. Eso quiere decir que no es obligación hacerla y en ningún momento nunca una tarea ha sido una obligación. Simplificar esta expresión algebraica. Entonces, la pregunta que ustedes deben hacer es, ¿a qué debería llegar? Note lo siguiente. Bien, y aquí yo les voy a dar una muy buena pista. Ustedes se preguntarán, de hecho, más de alguien de ustedes debe estar preguntándose, ¿por qué estamos desarrollando esto como una función compuesta y derivándolo con la regla de la cadena si la expresión que nos dan es la raíz de 1 partido en x, pero eso se puede simplificar. Esta función tiene una expresión un poco más simple y no era necesario hacer todo este trabajo porque esto se puede escribir como 1 partido en la raíz de x por las propiedades de las raíces. Y esta es una función más sencilla de derivar sin necesidad de hacer todo el jaleo de la regla de la cadena, porque esto es x elevado a menos 1/2. Y ustedes pueden usar la regla de las funciones potencia, de la derivada de la función potencia para encontrar la derivada de esto. Y así ustedes van a saber a qué tendrían que llegar.
Entonces use esto para corroborar que hicieron bien la simplificación. Pero como les decía, no se preocupen si es que no pueden hacerla o si se pierden mucho en algún momento, porque mañana la vamos a desarrollar en horario de clase. Bien, de hecho en la primera sesión lo vamos a resolver. Y vamos a hacerlo con la pizarra, vamos a hacer una clase bien dinámica, bien entretenida mañana. Bueno, 2 clases bien dinámicas, bien entretenidas mañana. Jóvenes, espero que estén muy bien, que este día de vuelta a la normalidad no haya sido demasiado tedioso ni difícil de sobrellevar para ustedes. Ciertamente para mí lo fue un poquito, pero nada del otro mundo. ¿Ok? Que estén muy bien, cuídense mucho. Si es que tienen cualquier duda de esta materia, de cualquier otra materia de física, matemáticas, ciencias naturales o cualquier tontera, cualquier estupidez que quieran hablar, me escriben y ciertamente les voy a poder ayudar, o a mí, o a la profe Claudia, o a cualquiera de los otros profes. ¿Ok? Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta mañana ambos.